Las bases de datos son un componente principal normalmente en nuestras aplicaciones de backend y Spring Data nos ayuda a mantener y manejar nuestros datos en la base de datos. Para este vídeo te recomiendo que primero mires mi vídeo sobre la notación table de JPA, que te dejaré aquí arriba y en la descripción, ya que vamos a utilizar la clase usuario entidad que creamos allí. También en la clase entidad tenemos tanto los getters y los setters y los métodos equal y hashcode, que también la explicación podrás encontrar en este canal de YouTube y también te lo dejaré en la descripción. Antes de empezar hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es que yo tengo corriendo en Docker mi base de datos en Postgre. Y la segunda es que vamos a utilizar esta configuración gracias a la application YAML que nos proporciona Spring, que puedes ver aquí ahora mismo. También vamos a utilizar una anotación llamada Event Listener, que ahora mismo no te hará falta de entender. Simplemente lo que tienes que entender es que se ejecutará este método. Una vez teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a creando nuestro primer repositorio gracias a Spring Data. Para empezar, lo que haremos es crear nuestra interfaz llamada usuario repositorio, el cual extenderá de JPA repositorio, que gracias a los genéricos podremos pasarle qué tipo de entidad vamos a usar, que en este caso es usuario entidad, cuyo ID va a ser de tipo long. En este caso lo que vemos es que JPA repository es nada menos que una interfaz creada por Spring Data. Ya nos deja algunos tipos de métodos definidos por Spring Data que podremos usar para administrar nuestra base de datos con Spring Data. Una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es inyectar como dependencia nuestro usuario repositorio, en el cual podemos hacer private usuario repositorio, en el cual crearemos un constructor que lo recibe como parámetro. Y de esta forma lo tendremos inyectado como dependencia. Seguido de esto, lo primero que vamos a realizar es obtener un usuario de la base de datos. Para ello vamos a crear un ejemplo en el cual va a ser usuario repositorio.findById. Lo que tendremos que pasarle es un 1L, por ejemplo, o el ID que tú quieras obtener de la base de datos. Nos devuelve un optional con el tipo de genérico que le hemos pasado a JPA repository. Si no sabes lo que es un optional, te dejaré un vídeo aquí arriba en el vídeo o en la descripción de este vídeo. Así que obtendremos un parámetro llamado optional usuario entidad. Una vez que tengamos esto, podemos crear una condición que sea usuario encontrado está vacío. Entonces imprimiremos por pantalla un outPrintln diciendo el usuario no se ha encontrado. Y si no, haremos un systemout.println en el cual podremos decir el usuario se ha encontrado, por ejemplo. Una vez que tengamos esto, lo que haremos es correr nuestra aplicación de Spring Data y veremos que en nuestras tablas, Spring Data, gracias a las anotaciones que hemos creado con las anotaciones de JPA, creará en nuestra base de datos la tabla de usuarios. Como podemos ver actualmente, tenemos en nuestras tablas una llamada usuarios, en el cual tiene 4 columnas. El ID, la fecha de nacimiento, que es de tipo date, el género y el usuario nombre, que hemos definido, por supuesto, en nuestra clase usuario entidad. Y por último, podemos ver en consola que dice el usuario no se ha encontrado, ya que no existe ningún tipo de usuario actualmente en nuestra base de datos con el ID 1. Así que lo que vamos a hacer es crear nuestro primer usuario si este usuario no existe en la base de datos. Para ello simplemente crearemos un nuevo usuario entidad llamado nuevo usuario, por ejemplo, que sea nuevo usuario entidad, en el cual haremos y setearemos los parámetros, como puede ser el nombre, que sea por ejemplo Juan, su género, que es por ejemplo masculino, y su fecha de nacimiento. Y por último, lo que haremos es llamar a usuario repositorio.save y lo pasaremos en nuevo usuario como parámetro para que se guarde en nuestra base de datos. Y además de ello, esto nos enviará un usuario entidad que será usuario guardado. Es decir, nos retornará un nuevo tipo de objeto en el cual, después de haberlo guardado en la base de datos, con los parámetros añadidos. Una vez hecho eso, lo que podremos hacer ahora es imprimir por pantalla nuestro nuevo usuario guardado, en vez de decir que no ha encontrado usuario. Si ahora depuramos lo que es nuestro código
y volvemos a correr nuestra aplicación, vemos que exactamente se para en el punto de ruptura que hemos determinado. Si vemos el nuevo usuario aquí, en la consola que tenemos debajo en IntelliJ, vemos que el nuevo usuario no contiene ni ID ni edad. El ID será seteado por la base de datos, por tanto, no hará falta que nosotros lo seteemos. Si ahora, después de dejar que se guarde la base de datos y volvemos a un punto de ruptura que teníamos puesto cuando se muestre por consola, y ahora podemos ver que en usuario guardado, que es el usuario que se devuelve cuando se guarda en la base de datos, vemos que el objeto tiene, gracias a que se ha guardado en la base de datos y actualizado automáticamente, el ID 1 con el nombre Juan, la fecha de nacimiento que hemos indicado y el género masculino. Si ahora abrimos por consola para buscar nuestro usuario diciendo select todos from usuarios, vemos que exactamente tenemos un usuario cuyo ID es 1 y la fecha de nacimiento es la que hemos indicado, cuyo género es 0, ya que le hemos indicado en enumerate que tiene que ser ordinal. Si lo hubiésemos indicado como string, se guardaría exactamente como masculino. Y por último, el usuario nombre es Juan. Para seguir con el ejemplo, lo que vamos a hacer es actualizar nuestro usuario. Para actualizar nuestro usuario, una vez que decimos que si se ha encontrado, lo que podemos es, por ejemplo, cambiar su nombre, que puede ser, podemos obtener el usuario entidad y podemos decir que ahora el usuario se va a llamar Paco. Y por último, y para actualizarlo en nuestra base de datos, lo que haremos es, una vez más, usuario repositorio.save y le pasaremos como parámetro el objeto usuario, que además de ello, como anteriormente, también nos devolverá usuario actualizado. Y además de ello, lo imprimiremos por pantalla. Si volvemos a depurar el código esta vez, vemos que exactamente en esta ocasión se ha encontrado al usuario en la primera vez con el ID 1 y lo que vamos a hacer es cuyo usuario nombre es Juan, se lo vamos a cambiar y ahora será Paco. Y por último, en usuario actualizado, lo mostraremos por pantalla y será Paco en vez de Juan. Si vemos por consola, podemos ver que Paco es actualmente el usuario entidad. Y si volvemos a correr nuestra consulta en SQL, vemos que exactamente es Paco en vez de Juan. Por último, lo que vamos a hacer es eliminar nuestro usuario de la base de datos. Para ello, simple y llanamente, lo que haremos es usuario repositorio.delete by ID. Y con ello, lo que podemos hacer es, por ejemplo, obtener de usuario, que es el usuario que hemos encontrado, .getID, que al final no es más ni menos que el ID 1 que tenemos aquí que le hemos indicado. En delete by ID devuelve un void y si hay algún tipo de error a la hora de eliminar el usuario, nos devolverá una excepción de tipo illegal argument exception. Como anteriormente, se vuelve a encontrar al usuario y se vuelve a actualizar con su nombre. Y en ese caso, lo que vamos a hacer es borrarlo. Por tanto, si lo borramos y dejamos que corra el programa y volvemos a utilizar nuestra consulta SQL, vemos que en esta ocasión ya no existe ningún tipo de usuario en nuestra base de datos. Bueno, y esto ha sido todo lo básico sobre Spring Data. Espero que te haya gustado mucho este ejemplo. Yo te dejaré un artículo que podrás consultar aquí abajo en el primer comentario. Si tienes algún tipo de duda, yo te lo responderé lo más rápido posible, así que déjalo en la caja de comentarios y dale like y suscríbete a este canal para seguir apoyándome. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.